Bienvenidos al video sobre el informe de puntaje del estudiante de las Evaluaciones de Desempeño y Progreso Estudiantil de California, o CASP, producido por el Departamento de Educación de California, o CDE. Este video ayudará a que usted y su hijo comprendan los informes de puntaje del estudiante de las evaluaciones Smarter Balance de Artes del Lenguaje Inglés, Lectoescritura o ELA y de Matemáticas y de la Prueba de Ciencias de California o CAST. Veamos un informe de puntaje del estudiante de muestra de una estudiante del quinto grado llamada Jenny. En la primera página, el informe de puntaje de Jenny tiene el número de identificación estatal del estudiante o SSID, el año escolar en que tomó las pruebas, el grado que está cursando, y su nombre y dirección. La página 1 del informe de puntaje del estudiante da una descripción breve de las CASP y del significado de los puntajes. Las evaluaciones Smarter Balance de ELA y Matemáticas se administran en los grados 3 a 8 y en el grado 11. Las pruebas CAST se administran en los grados 5 y 8 y solamente una vez en la escuela preparatoria. Además, en la primera página hay un código QR y un enlace con el sitio web de Starting Smarter. Este sitio web está diseñado específicamente para padres y tutores y brinda más información sobre el informe de puntaje de su hijo y también tiene varios recursos gratuitos. Las páginas 2 y 3 describen los puntajes de Jenny en ELA y Matemáticas. En la parte superior de cada página, la sección Puntuación Global muestra el nivel general de desempeño y el puntaje de Jenny. El número grande indica el nivel de desempeño de Jenny y el número de 4 cifras indica cómo se ubica el puntaje de Jenny con relación a la escala general de puntajes de su grado. La línea punteada indica el puntaje necesario para alcanzar el nivel estándar de ese grado. Por ejemplo, un puntaje de 2502 o mayor cumple con la norma de quinto grado. En este caso, el puntaje general de Jenny es 2541, que corresponde al nivel 3, norma lograda. La próxima sección brinda información sobre el historial de puntajes obtenidos por Jenny en los últimos 3 años. Su puntaje general y nivel de desempeño han mejorado desde que estaba en tercer y cuarto grado. Esta gráfica muestra qué puntaje obtuvo Jenny en cada uno de los 3 años. Como los estudiantes no toman la prueba de ELA y Matemáticas en los grados 9 y 10, la sección de historial de puntajes no aparecerá para los estudiantes que están en el grado 11. En su lugar aparece información sobre el Programa de Evaluación Temprana o EAP. El EAP es una de las múltiples medidas utilizadas por la Universidad Estatal de California para evaluar el nivel de preparación de los estudiantes del grado 11 para tomar cursos de nivel universitario y determinar la asignación de cursos para estudiantes que van a ingresar ahí. Los resultados no se usan para ingresar en la universidad. A continuación, aparecen los resultados de Jenny en las 2 áreas de desempeño de cada prueba.
Para ELA, la primera área, lectura y comprensión auditiva, indica que también comprende Jenny la información escrita y oral. Hay 3 niveles de desempeño posibles: por debajo de la norma, cerca de la norma y superior a la norma. Jenny obtuvo una calificación de cerca de la norma en esta área. Esto significa que Jenny se desempeñó un poco por encima o un poco por debajo de la norma. La segunda área, escritura e investigación, indica que también usa sus destrezas de investigación y comunicación escrita. Jenny obtuvo una calificación de superior a la norma en esta área. En el caso de matemáticas, los padres y tutores también pueden ver los resultados en 2 áreas de desempeño: conceptos y procedimientos y prácticas matemáticas. La primera área mide qué tan bien aplica los conceptos y procedimientos matemáticos para resolver problemas. La segunda área mide qué tan bien aplica estrategias para resolver problemas complejos y qué tan bien explica su razonamiento para llegar a la solución. Obtuvo una calificación de cerca de la norma en conceptos y procedimientos y por debajo de la norma en prácticas matemáticas. En la página 4 podemos ver el desempeño de Jenny en el ensayo, sus medidas de Lexile y Quantile, como también una comparación del puntaje de Jenny con el promedio de su escuela y también del estado. La sección superior contiene el desempeño de Jenny en un ensayo. La primera oración explica el tipo de ensayo que se le asignó. Esta sección explica que el ensayo de Jenny se calificó en 3 categorías. La primera es organización y propósito. Obtuvo un puntaje de 3 sobre 4 puntos posibles. La segunda categoría es desarrollo y elaboración. Obtuvo un puntaje de 3 sobre 4 puntos posibles. La tercera categoría es convenciones. Jenny obtuvo un puntaje de 1 sobre 2 puntos posibles. La siguiente sección brinda una explicación de las medidas de Lexile y Quantile. Estas medidas pueden ayudar a padres, tutores y educadores a encontrar recursos de instrucción apropiadas para el nivel de Lexile o Quantile de cada estudiante. El informe de puntaje de Jenny indica que obtuvo 980 L en la medida Lexile y 745 Q en la medida de Quantile. Para obtener más información sobre las medidas de Lexile y Quantile y cómo acceder a recursos gratuitos para respaldar las destrezas de lectura y matemáticas de su hijo, se proporciona un enlace con una página web. Estos recursos explican, por ejemplo, cómo encontrar libros para el nivel de Lexile de su hijo. También hay actividades, juegos, preguntas y otros elementos de matemáticas del nivel de Quantile de su hijo para respaldar su aprendizaje. Al pie de la página 4 hay información sobre cómo se comparan los puntajes de Jenny con el promedio de la escuela y del estado en ELA y matemáticas. En ELA obtuvo un puntaje mayor que el promedio de la escuela de 2.530 y también mayor que el promedio del estado de 2.491. En matemáticas obtuvo un puntaje mayor que el promedio de la escuela de 2.577 y menor que el promedio del estado de 2.576. Veamos ahora los resultados de Jenny en ciencias.
La prueba CAS se administra en los grados 5 y 8 y una vez en la escuela preparatoria. El rango de puntajes para el quinto grado es de 150 a 250. Un puntaje de 214 o mayor cumple con la norma del quinto grado. El nivel general en ciencias de Jenny, nivel 3, y su puntaje de 220 indican que logró la norma del quinto grado. A continuación, podemos ver el desempeño de Jenny en 3 áreas de la prueba: ciencias de la Tierra y el espacio, ciencias de la vida y ciencias físicas. La primera área mide cuánto aprendió su hijo sobre el lugar de la Tierra en el universo, los sistemas de la Tierra y la actividad humana. Jenny obtuvo una calificación cerca de la norma. La segunda área mide cuánto aprendió su hijo sobre las cosas vivientes, ecosistemas, herencia y evolución biológica. Jenny obtuvo una calificación superior a la norma. La última área mide cuánto aprendió su hijo sobre la materia y sus interacciones, movimiento y estabilidad, energía y ondas y sus aplicaciones. Jenny obtuvo una calificación cerca de la norma. Hacia el pie de la página se puede ver cómo se compara el puntaje de Jenny con otros estudiantes del quinto grado de la misma escuela y de todo el estado. El puntaje de Jenny de 220 es mayor que el promedio de la escuela de 209 y el promedio del estado de 187. Los estudiantes que toman la CAS en los grados 10 o 12 reciben un informe de puntaje del estudiante solo para ciencias. Para obtener más información sobre las CASP, visite el sitio web del Departamento de Educación de California en www.cde.ca.gov. Si tiene alguna pregunta sobre los puntajes de su hijo en las CASP, comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más información. Esta presentación sobre las CASP ha sido patrocinada por el CDE.